compañeros trabajadores. ¿Qué edificio es este que se encuentra detrás mío? ¿Un templo griego o romano? O a lo mejor es un edificio que se encuentra en París. Yo me pregunto, ¿por qué esta catedral, fundada bajo la dominación española, bajo la colonia española, tiene un frente estilo neoclásico francés? ¿Por qué, cuando el resto de las catedrales americanas mantienen sus fachadas del período en que fueron construidas? Esto no sucede ni en México, ni en Puebla, ni en Bogotá, ni en Lima, ni en Quito, ni en Caracas, ni en La Paz, ni en Arequipa, ni en Córdoba, ni en Salta. Sucede solo en Buenos Aires, la París de la América del Sur. Este será el primer gesto que hará la élite porteña para importar una imagen arquitectónica prestigiosa, aunque ajena a la tradición de la ciudad y la región. Y no es un dato menor que tal gesto corriera por cuenta del efímero presidente unitario Bernardino Rivadavia, que desfallecía por la cultura europea. Pero la incongruencia saltaba a la vista. Mientras que en una potencia imperial como Francia, el estilo neoclásico aludía a un pasado de gloria que quería revivirse y tenía, por lo mismo, una precisa utilidad política, en la aldeana Buenos Aires de entonces no significaba más que una risible pretensión provinciana. Ahora bien, esta obra inicial será un intento aislado, pues la influencia del academicismo francés no adquirirá una presencia oficial y orgánica hasta el período de auge de la generación del 80. Y será Torcuato de Alvear, el primer intendente municipal porteño, quien asumirá en la práctica, y ahora en gran escala, las propuestas urbanísticas desarrolladas en París por el barón de Haussmann, el prefecto que transformó a la ciudad en la capital más deslumbrante de la época. La Avenida de Mayo será, pues, nuestro primer gran boulevard a la francesa, con su elegante edificación de altura reglamentada, sus hoteles y teatros de lujo, sus cafés, sus luminarias y sus kioscos, pero, por sobre todo, su bullicioso tránsito de gente y de vehículos.
Esta primera ruptura consciente del damero colonial marcará el tránsito de la gran aldea a la ciudad cosmopolita que muy pronto sería Buenos Aires. Buenos Aires, después de 1880 y aún antes también, empezó a mirar hacia Europa, pero empezó a mirar hacia la Europa de Francia. La sociedad argentina de esa época se afrancesó rápidamente. Consideraba que culturalmente Francia era el país que había que mirar. Y entonces esa élite gobernante por un lado y por otro lado un público digamos, importante en cuanto a lo económico, pasaron a ser los clientes de esos arquitectos de raíz francesa. Y empezaron a surgir los edificios franceses con el academicismo francés. La alta burguesía argentina de la colonia y de la poscolonia vivía en casas chorizo, casas a patio. También vivía, y eso fue por influencia de los italianos, vivía en ciertas residencias un tanto suburbanas, que todavía quedan unas cuantas, al estilo villa italiana, que era un planteo compacto con galerías alrededor en donde se introducían formas que venían de la arquitectura italiana. Posteriormente, la llegada de los modelos de la residencia francesa, que es ya sea el Hotel Particulier, que es la residencia importante, o el Petit Hotel, que es una residencia para esa alta burguesía francesada, pero en un terreno más restringido, plantea, para empezar, una composición compacta. Ya no está mal digamos, la sucesión de cuartos al patio, sino que plantea una especie de estructura que generalmente se da a través de un elemento central o hall, que muchas veces tiene doble altura, coronado por una claraboya, rodeada de ciertas, en el primer piso, en la primera planta o en la planta noble, rodeada de las habitaciones de aparato, diríamos. El salón, la sala pequeña, se diferencian usos, la sala pequeña, la sala de billar, la biblioteca, el comedor y detrás un jardín. Se envía al servicio al subsuelo, generalmente en un medio subsuelo bastante asfixiante. En el primer piso, por encima de esa planta noble, se ubican los dormitorios. Es un modelo que planteó para la alta burguesía y para la burguesía media en ascenso. La clase media en ascenso, cuando había tenido la suficiente capacidad económica como para construir su casa, tomaba el modelo y era uno de los tópicos más importantes de la ambición de la clase media. Los grandes palacios todavía hoy se reconocen muchos de ellos por el nombre de su familia fundadora. Por ejemplo, una gran familia podían ser los Alvear, los Errázuriz, que tienen sus palacios, que hoy son embajadas o museos. Y esas familias que pertenecían a la élite ganadera, que tenían enormes extensiones de campo de los cuales venían sus ingresos, no solamente tenían la residencia de Buenos Aires, sino que además era para ellos obligatorio tener una residencia equivalente en la estancia o campo donde pasaban a lo mejor alguna temporada de verano, desarrollando allí no solamente una residencia, ya no tanto en un estilo académico francés, podía hacerlo, como a lo mejor más pintoresco, más ecléctico, o acercándose, por ejemplo, al château francés de la época del siglo XVI, del Château de la Loire, o a otras variantes inglesas como las manor houses. También esas mismas familias tenían una tercera residencia en Mar del Plata, que era que hasta la década del 20 fue balneario de élite. Entonces allí se copiaban las residencias de estilo vasco, de estilo isabelino inglés, de estilo Tudor, de estilo, en fin, como en Biarritz, por ejemplo, que era el modelo. Y también ahí se pasaba una temporada. Y algunos tenían además otra residencia en París, a donde concurrían también un año sí, un año no. Y ahí en París muchas veces visitaban a los arquitectos famosos para encargarles que les diseñaran las casas de Buenos Aires.
grandes palacios. El Palacio Errázuriz, por ejemplo, Sanssouci de los Alvear, o por ejemplo la residencia Tucha frente a la Plaza Carlos Pellegrini, son obras de arquitectos que no estuvieron nunca en el país y que los comitentes les encargaban, e incluso con el arquitecto discutían y mostraban: quiero una boiserie de este tipo. Mostraban en el álbum digamos que registraba dibujos de la época, mostraba el comedor del palacio tal, entonces hacían una boiserie de imitación cuando no traían directamente la boiserie directamente de Francia para aplicarla en el Palacio de Buenos Aires. Vivían como reyes, pero vivieron no mucho tiempo. Pocas de esas residencias albergaron más de 2 generaciones.